Bueno, bien, vamos a la parte económica. Como dijimos antes, la economía argentina va a entrar en una crisis a partir de 1930. En general, digamos, mirando la economía de la Argentina en términos globales, en los 200 años de nuestra existencia, claramente podemos distinguir una cantidad de discursos económicos, uno que alude a la pérdida de pujanza y de centralidad en el mundo, esa pujanza y centralidad del crecimiento hacia afuera, que termina en el 30, y otro discurso de corte, si quieren, este discurso liberal, más cercano a las premisas del liberalismo, alude a la pujanza vinculada al libre cambio, a la complementariedad con las primeras potencias, a cierto ejercicio de los mercados sin cortapisas, mientras que el discurso nacionalista, en todo caso, no pondera aquella edad de oro, tampoco deja traslucir en sus discursos la fuerte crisis del año 30, pero sí se enmarca en la acción de los imperialismos frente a la Argentina y por ende la debilidad creciente de la Argentina en términos de ese avance de los imperialismos. Entonces, digamos, como para zanjar nuestra posición frente a por lo menos 2 o 3 bibliotecas, ¿no?, de historia económica, podríamos decir que nunca la Argentina tuvo la centralidad ni una edad de oro, como lo dijimos con Ferrer al principio, es decir, aquella edad de oro era claramente una dependencia de Gran Bretaña y de algunas otras economías industrializadas, a partir de la cual la Argentina no pudo, no se dieron las instancias precisas para diversificar su producción. Acá queda una segunda pregunta, es ¿cuáles eran los mercados, cuáles eran las potencias de la Argentina para incluirse en esta nueva diversificación que siempre genera la instancia de la necesidad de que Argentina hubiese instalado una capacidad de elaboración, de agregado de valor para impulsar, en todo caso, cualitativa y cuantitativamente la expansión de su mercado productivo, y de allí diversificar su matriz colocadora en el mundo, digamos. Bien, aquí existen quienes hablan de la gran demora de los años, de las 2 décadas, digamos, de 1900 a 1920, si ustedes quieren, de comenzado el siglo XX, por lo menos hasta la crisis de la Primera Guerra, y aún después en los años 20, la gran demora implicaría esta zona de estabilidad confortable que la élite, digamos, que obtenía grandes rentas de ese intercambio de nuestros cereales, nuestras carnes, nuestros productos primarios en el mercado, digamos, disfrutó sin establecer el marco de una necesaria acumulación de capital en actividades que demandaban mayor ahorro interno, mayores riesgos, mayor dotación tecnológica. Para esto hay muchos que aluden a la debilidad sustancial de Argentina. Es decir, esa gran demora en realidad es el planteo sobre algo que en todo caso era muy difícil, que Argentina no estaba dotada con los recursos fundamentales para convertirse en una nación
de una industrialización creciente autónoma, es decir, no tenía dentro de la dotación de recursos ni mucho combustible fundamental, ni tampoco algunas industrias estratégicas como podía ser la del mineral de hierro, en fin. Esta situación nos coloca frente a los mitos que existen en relación a la economía argentina. Es decir, esos mitos que exageran alguna edad, convirtiéndola en la edad de oro, 1880-1930, o aquellos que exageran la malignidad de los mercados internacionales frente a una Argentina indefensa, indemne, que también es una exageración, digamos, que cierra este círculo de polar. Creo que al interior de la matriz estructural y coyuntural en la que se fueron decidiendo los hechos económicos de nuestro país, hay elementos para analizar que dan de alguna manera un fuerte aquilatado, en el sentido de que la Argentina tuvo una sociedad y una estructura económica pasiva ante los riesgos y la asunción de desafíos que implicaban mayor ahorro, mayor contracción a la producción y por ende aumento de la productividad, y un sector, digamos, de la dirigencia empresarial eh, con pocos atributos en términos de riesgo, innovación y, digamos, falto de un posicionamiento como una burguesía industrial que demandaba el control de la dirección estratégica de la economía. En este sentido, hay una cantidad de tesis del marxismo y de postmarxismos en relación a cuáles fueron las alianzas eh, socioeconómicas que determinaron el pulso de las relaciones de fuerza entre los años 30 y el surgimiento del peronismo, donde claramente vamos a ver que se intensifica y varía los límites que el mercado mundial, llámese también, en este caso, imperialismos financieros, económicos, establecían como marco de relación con la Argentina, que obviamente van a ser denunciados, obviamente por los sectores marxistas, y también, en buena medida, el peronismo va a ser buena base de su discurso, de su emblema de confrontación y por lo tanto de justificación de buena parte de sus medidas de corte nacionalista económico en ese enclave. ¿Cuánto hay de que esto sea la necesaria rúbrica que establece el marco de nuestra historia económica? Yo tengo dudas. Más bien, me parece que el buen conocimiento de las etapas y de las decisiones en el marco de la estructura del mercado mundial nos da mayor posibilidad de ir auscultando, precisando esos direccionamientos. Bueno, está claro entonces que, volviendo al punto y no ya a la panorámica, iniciamos el periodo de crecimiento hacia adentro, de industrialización, de nacionalización en términos de, digamos, la asunción ideológica de la economía política. Bien, entonces, yo les voy a hacer una presentación de un esquemita que grafiqué a mano, disculpen, pero es mejor que nada. Bien, creo que ahí la estarán viendo. Entonces, entre el periodo 1928-1929, ahora vamos a poner en términos que un año y que el otro, y el año 43, la gran rúbrica podría ser de la crisis. De nuevo, la crisis es crisis del modelo económico de crecimiento hacia afuera, es decir, el modelo agropecuario exportador, a
la economía de crecimiento hacia adentro. Es decir, lo que se empieza a dar más allá de los impulsos y las necesidades de la élite es, por distintos niveles de procesos internos, estructurales, lo que llamamos una economía hacia adentro. Bien, ¿qué significa esto? Digamos, desagregándolo. Bueno, más industria, más mercado interno, y podríamos agregar, más industria significa más obreros, significa también más población urbana en relación a la población rural. Este es un elemento fundamental de la historia socioeconómica argentina. El brutal, a ver, brutal no es la palabra, el acelerado proceso de incorporación de masas obreras, familias marginales en la zona núcleo cerealera y de las áreas marginales de las economías regionales o agroindustriales que también empiezan a tecnificarse y producen algunas crisis a las grandes ciudades. Entonces, claramente la Argentina va a pasar de tener la mitad de su población en el área rural y urbana a pasar para mediados de siglo a tener 7 de cada 10 personas viviendo en las grandes ciudades. Es decir, la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y conurbaciones que crecen desde Vicente López hasta La Plata, creando un primer círculo y después un segundo de barriadas industriales con, obviamente, lo que implicaba la urbanización y también lo que implicaba la no urbanización, es decir, la hábitat que empiezan a tornarse incontrolables y que a partir de los 30 se presentan como villas miserias, es decir, como importantes bolsones de marginalidad por los hábitats en los que se instalan. Bueno, ahí tenemos entonces el tema de las migraciones internas, por un lado, que van a ser un gran ejército de trabajadores nuevos a la industrialización liviana, manufacturera. Y por otro lado tenemos otro componente que viene por tercera o cuarta generación a ir consolidando la sociedad en términos socioeconómicos, ¿no? La sociedad por fortalecimiento y ya una identificación de lo que llamamos clases medias, intermedias, pero esto que habíamos dado en llamar con Ezequiel Adamowski, origen de la clase media, ahí por los años 20, por una cantidad de facetas, de rasgos que iban determinándose por el crecimiento del mercado, por parámetros de consumo, obviamente por arquetipos de hábitat urbanos, por, obviamente, el tema del discurso eugenésico, también por el tema del discurso de la nacionalización y la acción del Estado yendo al sanitarismo, a la educación. Esto determinaba, junto con la prédica de la Iglesia, este carácter de familia tipo, prestigio tipo, consumo tipo, que de alguna manera empezó a establecerse como un marco genérico. Por ejemplo, en términos de elementos demográficos de natalidad, la Argentina ampliaba el marco de secularización y de laicización, no tanto por los discursos, en donde la Iglesia era fuertemente activa, sino por vía de los hechos. La Argentina se convertía a partir de los años 20 y profundizando esto en los años 30 en una sociedad con baja natalidad, que pasaba de 5,3 hijos a 3,2 hijos por mujer. Y en los sectores núcleos, es decir, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, eso pasaba de 3,5 a 2,1, 2,3, una cosa por el estilo. Es decir, esa familia tipo nuclear, urbana, que buscaba en la educación y en el ascenso social un prestigio y que en general estaba asociada al crecimiento
aceleradísimo del sector de servicios. El transporte, la urbanización, la construcción, los servicios de tipo administrativo, educativo, sanitario, burocrático, que el Estado había ido generando en Buenos Aires, en La Plata, comerciales, ¿no? También, en Mar del Plata, para salir de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, y eventualmente Tucumán. Bien, esas ciudades crecen en su población, a la vez que lo que vemos es una migración que ahora no se da de provincias interiores hacia otras provincias por el tema de la estacionalidad agroindustrial o agrícola, como era el caso de la zafra, como era el caso del tabaco, como era el caso del algodón, fuertemente el tema de la vid o los frutales en el Valle Río Negro y Colorado. No, ahora lo que se da es directamente una migración interna radial que viene de muchísimas provincias con parámetros socioeconómicos muy deteriorados frente a las de zona núcleo, que acuden a estas ciudades, pero fundamentalmente a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Digo, estos fenómenos, en todo caso, lo que nos vienen a demostrar es los cambios que se dan en un marco de continuidad desde la fundación del Estado, desde la ampliación de la fundación del Estado como dador de servicios y eh, gestor de las estrategias, de las líneas estratégicas del confort, del hábitat y la conformación de la nacionalidad. Entonces, esas clases medias van a ser claramente las dominantes en el sentido socioeconómico. Bueno, muy bien. Entonces, unido, digamos, a ese crecimiento de servicios, ese crecimiento eh, de la urbanización, de las características que la Argentina ya va a tener después como unidas a su sentido común, somos un país de clase media, se le va a dar también el crecimiento del Estado. Ahora ya no en el plano de lo que acabo de mencionar, es decir, dador de servicios como seguridad, justicia, educación, sanitarismo, planos estratégicos, sino en la acción económica. Un Estado más interventor, un Estado más inversor, un Estado productor, un Estado benefactor. Bien, ¿cómo dividimos este periodo que llamé de la crisis a la economía de crecimiento hacia adentro? Bueno, entonces dijimos, por subetapas, el periodo 28-29 al 32 hay una crisis severísima en la historia económica argentina, hay una caída del PBI de esos 3 años y algo, del 14%. Esta crisis, digamos, genera obviamente lo que podemos llamar la depresión instalada en la Argentina y alude a dos momentos. La crisis que se anticipa en la Argentina es en el 28 la decisión de Gran Bretaña de aumentar su tasa de interés y entonces eh, la búsqueda de retracción de la vía natural de sus libras esterlinas hacia el exterior, convocándolas a su centro financiero. Esto determina una fuga de capitales y en el caso de Argentina, a poco de haber ascendido al poder, Irigoyen debe terminar con la convertibilidad. Y esto anticipa de alguna manera la volatilidad de los mercados de valores, de la moneda, y eso anticipa, obviamente, una crisis del mercado externo. Bueno, finalmente, en octubre del 29, digamos, promediando el tiempo que Irigoyen estaba en el poder, la crisis de Wall Street directamente hace que el mundo entre en la Gran Depresión y esto genera una economía post-depresión que ya no va a tener las características, nunca más las características de los años previos. Es decir, ya la Argentina va a perder su posicionamiento como gran productor de materias primas. La complementariedad que la Argentina tiene con Gran Bretaña, es decir, ser uno de los asociados fundamentales,
una de las regiones donde se volcaban fundamentalmente los capitales británicos, va a desaparecer como condición y van a aparecer otras condiciones que son perjudiciales, como la centralidad de los Estados Unidos, su clara posición como primer potencia económica mundial, y de allí se derivan una cantidad de consecuencias en relación con el posicionamiento de la Argentina en el mercado mundial. Volvamos a las etapas. Entonces, esta es una etapa de crisis. En el mundo lo que se avecina es proteccionismo, como ustedes están leyendo ahí, economías cerradas, se cierra el multilateralismo, desaparece el mercado mundial, como con el patrón oro y la libra como centro, aunque de alguna manera después de la Primera Guerra Mundial, digamos, podíamos tener el área dólar, pero claramente ahora lo que se establece es economías que se cierran. Esto para la Argentina era doblemente complejo. Por un lado, la necesidad imperiosa de recolocar o de solicitar nuevamente la apertura para los mercados que se habían cerrado para sus exportaciones, y por otro lado, el cierre de estas economías a las que también se les hacía muy complejo exportar lo que Argentina necesitaba como insumos vitales para su eh, fluidez económica y productiva. Bien, después sacaremos las conclusiones de esta etapa. La segunda etapa, digamos, se va a dar con un año fuertemente depresivo entre el 32 y el 33, pero a partir del año 33 la economía argentina se recupera mucho más rápidamente que todas las economías, aunque las economías centrales. Fundamentalmente, la Argentina dependía de los precios de los cereales y de los productos de exportación. Habíamos visto que en los años 20, después de la Primera Guerra, el mercado mundial tenía ahora como característica una fuerte inestabilidad de esos precios, lo que trajo a la economía argentina, que ralentizó su crecimiento, periodos a veces anuales, bianuales, de crecimientos contra periodos de reflujo eh, y de recesión. Muy bien, a partir del 33 y hasta el año 38 tenemos una crisis que traen transformaciones, es decir, hay una recuperación que tenemos que asociar a esas crisis. Ese periodo de recuperación temprana, digamos, tiene como principal elemento de cambio un creciente intervencionismo estatal. Es decir, el Estado ahora toma posicionamiento para intervenir en una cantidad de relaciones, procesos económicos en los que antes no intervenían, y también lo que va a ser totalmente novedad es la creación de organismos para intervenir en el mercado. Esto no sucedía solo en la Argentina, lo que va a pasar en el mundo en general es que ese proteccionismo, esas economías cerradas, tienen como fundamental propósito cuidar las divisas. Por lo tanto, los mercados de cambio van a necesitar, obviamente, una mediación entre el funcionamiento del mercado externo, las exportaciones e importaciones, la remisión de dividendos a las filiales, el ingreso de capitales, va a estar siempre mediado por autoridades monetarias. En el caso de Argentina, claramente vamos a tener creación del Banco Central en el año 35 con la presidencia de Raúl Prebisch, que es uno de los grandes economistas de la época, junto a Federico Pinedo. Muy bien, este periodo de recuperación entonces lo tenemos asociado al intervencionismo estatal, y lo que podemos decir, si ustedes leen ahí, están en color verde, para asociarlo, de esa recuperación temprana, intervencionismo estatal, podemos sacar como conclusión de proceso, es que al principio eh, el primer Pinedo, digamos, con Agustín P. Justo, comienza a intervenir sobre las consecuencias que la realidad muestra.
Es decir, la fuga de capitales, el déficit fiscal, la necesidad de cuidar el empleo, consagrando la necesidad de productos que fueran al mercado interno por inexistencia de importación. Entonces, todo esto que se llama en la realidad recibe un tratamiento desde el Estado como defensivo. ¿eh? No es una política planificada en primera instancia por el Estado argentino, el de Agustín, la presidencia de Agustín P. Justo el Ministerio de Pinedo, sino que son medidas, si ustedes quieren, fragmentarias por sector y no ameritan una planificación. De ese inicio tenemos un proceso que continúa hasta el peronismo, yo diría hasta la salida del peronismo, en donde lo que se va acrecentando o lo que se va haciendo más formidable es la presencia del Estado en el centro de la economía. ¿Qué significaría ir a una matriz estadocéntrica? Que todas las vinculaciones económicas, todos los procesos económicos, todos los marcos desde los cuales una sociedad producía, distribuía, intercambiaba, ahorraba, obtenía crédito, estaban mediadas por decisiones del Estado. Bien, también el Estado en términos de gasto público y el Estado en términos de parte del PBI, porque esto está asociado a nacionalizaciones que el Estado va a realizar, es decir, parte de producción de bienes y servicios que antes realizaban el mercado, la actividad privada, van a ser asumidos por el Estado, convertidos entonces en empresas nacionales. Entonces, la presencia del Estado ahora en el PBI pasa de ser casi inexistente a componer más de un dígito. En el periodo peronista estuvo entre el 10 y el 14% la presencia material del Estado, empresas del Estado. Bien, entonces, ese es un proceso que da continuidad. Y acá me gustaría hacer un punto. El peronismo terminó de consagrar, en muchos casos con mucho pragmatismo, lo que venía dándose en la economía desde los años 30. No es que el peronismo creó ex nihilo, creó de la nada un proceso económico inexistente. Reitero lo que dije anteriormente, el peronismo excede el marco de la intervención, genera un estado de bienestar y ahí está, en todo caso, su particularismo. Se convierte en algo nuevo porque genera una distribución y establece desde el Estado marcos de bienestar para los trabajadores que no existen, que no son comunes en otros capitalismos. Bien, dicho esto, entonces sigamos al nivel siguiente, digamos, ¿no? Bien, ¿qué era lo que se visualizaba en los años 20 respecto de las inversiones británicas y estadounidenses en Argentina? Bien, durante los años 20, los americanos habían tenido una fuerte inversión en una gran cantidad de industrias químicas, farmacéuticas, del caucho. Obviamente seguían las inversiones en el sector frigorífico, pero además en las terminales automotrices. Bien, la dotación de equipos para el campo, sobre todo para el agro de los Estados Unidos, era irreemplazable para la economía argentina, con lo cual existía con los Estados Unidos un vínculo, una necesidad, una dependencia de su estructura de exportador de equipos y exportador de capitales en muchos rubros de nuestra economía. Mientras tanto, avanzaba cierta obsolescencia en las inversiones de los stocks de capitales que tenía la Argentina desde los años 60, 70 del siglo anterior, del siglo XIX, pero lo que seguía vigente era una formidable relación comercial en donde la Argentina era fuertemente superavitaria. Es decir, la Argentina volcaba al mercado de consumo del Reino Unido
grandes cantidades de carne, sobre todo, seguía vendiendo cueros y muchos subproductos pecuarios y además cereales en menor medida, lino también, y en otras naciones europeas. Pero fundamentalmente en la relación con Gran Bretaña era fuertemente superavitaria, mientras que su relación con los Estados Unidos era fuertemente deficitaria. Los Estados Unidos tenían como Estado económico frente a la Argentina una competencia en el marco mundial. Los Estados Unidos tenían el beneficio de poder volcar en muchas economías consumidoras los mismos productos que Argentina con menores costos de logística y de transporte. Los fletes eran más cercanos a Europa. Lo que entonces hacía que la Argentina no pudiera venderle nada a los Estados Unidos, pero tampoco pudiera vender en algunos mercados que estaban saturados por las mismas mercancías que producía o los mismos productos que producía Estados Unidos. Esta no complementariedad generó desde el comienzo, un problema para la Argentina en términos de su dependencia de los equipos industriales y de las inversiones, y por ende de su saldo comercial fuertemente deficitario. La Argentina, hasta producida la crisis, salvaba el déficit de la relación comercial con Norteamérica con el superávit que le generaba su relación en el área de la libra esterlina. Bien, esa relación triangular va a estallar y va a generar severos problemas en el marco de la crisis. Por lo tanto, lo que surge en el mundo con la crisis y la Gran Depresión es la desaparición del multilateralismo y la aparición del bilateralismo, el auge del bilateralismo. Ahí van a ver ustedes que yo tendí una línea diacrónica para pensar que en este auge del bilateralismo la Argentina tiene que acudir como primera instancia, después de algunos años, digamos, entre el 29 y el 32, a reposicionarse para encontrar una solución a su problema. El problema es dónde colocar estos saldos exportables. Bien, en 1932, Gran Bretaña, en el marco de la Commonwealth, decide firmar un pacto con sus excolonias para establecer un marco benigno para sus importaciones, y esto de alguna manera excluía a la Argentina de buena parte de porciones de mercado que venía abasteciendo. La reacción de la Argentina ante la firma del Pacto de Ottawa es encarar una negociación que estuvo a cargo del vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, vicepresidente de Agustín P. Justo, que acude entonces con el ministro de Finanzas, Walter Russiman, y esto termina en la historia y en el sentido común económico argentino como el comienzo de un gran acuerdo leonino para la Argentina con fuerte vulneración de la soberanía económica y con fuertes pérdidas, a excepción de los beneficios que reportaba la continuidad de esa relación a dos sectores fundamentalmente. Al sector de la comercialización británico, asociada con los invernadores, las grandes estancias mixtas que tenían, digamos, el sector de criadores, pero sobre todo de invernadores, y obviamente su cadena con la finalización en los frigoríficos. Este sector, que era el más dinámico de la economía argentina, el de la colocación de carnes, genera no solo este sentido común de periodo de gran vulneración, sino que además queda en el registro económico y político de la Argentina como la crisis de las carnes. Las denuncias de Lisandro Latorre, la muerte de Enzo Bordavere, llevada a cabo por un matón obviamente del ministro de Agricultura, que era el principal responsable y también beneficiario de esta relación que acordaba colocar los saldos exportables de carne argentina en el mercado británico, mantenerla en un nivel de cupos frente a Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Pero esto tenía como contraprestación o como parte de vulneración el retiro de algunas inversiones de transporte urbana que tenían capitales nacionales. Obviamente se le daban una cantidad de beneficios fiscales, arancelarios. Eh, Buena parte de lo que se iba a exportar ahora iba a ser en buques, la comercialización quedaba casi enteramente en buques británicos. También lo que le pertenecía a capitales nacionales de producción frigorífica era mínimo respecto del círculo que terminaba siendo casi todo de Gran Bretaña. Bien, el conocimiento de este tratado de Roca-Runciman generó en muchísimos sectores, a partir de ese momento, esta denuncia sobre la línea espuria, ¿no? Espuria, deleteria, del marco de negociación genuflexo de los sectores del campo, de los sectores del beneficio, de la sociedad rural, que era vinculada como la organización que apoyaba esto, y el modelo que también alentaba Agustín P. Justo, el presidente, que se sentía mucho más cómodo políticamente con Gran Bretaña y con la continuidad de ese vínculo. Dicho esto, este es el sentido común de lo que queda registrado en el marco de la denuncia, del discurso de los sectores. Ahora, desde el punto de vista del término económico, difícil es para muchos economistas que hablan sobre el tema encontrar otra salida para la Argentina en esa instancia. Digamos, hacer lecturas contrafácticas no tiene sentido, no es histórico. Es decir, ¿qué hubiese pasado si la Argentina en años anteriores se hubiese diversificado sus mercados? Bueno, esto no había ocurrido. En términos de lo que ocurría entre el 29 y el 32 con la firma del Pacto de Ottawa, la Argentina no tenía otros mercados abiertos para esos saldos exportables. Bien, lo que se estaba denunciando acá era obviamente una expresa asociación ilícita de los que conducían el Estado para beneficiarse ellos y también para beneficiar a los agentes británicos y a los frigoríficos en contra de los intereses de la nación. Esta denuncia, obviamente, genera todo un marco de ilegitimidad, no solo política, sino además ahora económica, una fuerte corrupción que tiñe a esta década desde el punto de vista económico como década infame. Muy bien, ahora, al interior de la burguesía, de los sectores, de la producción argentina y también de las estrategias económicas que se presentaban, dos líneas en el pensamiento económico. Aquellos que veían la necesidad de mantener en primera instancia la relación con Gran Bretaña y aquellos que pensaban que había que diversificar esa relación y matizarla con nuevas relaciones con el nuevo mandante del capitalismo, con los Estados Unidos. Fundamentalmente porque ese capitalismo era un capitalismo joven que proveía los equipos y las necesidades que Argentina iba a tener en el mundo que se avecinaba. Esto es el mundo del petróleo, del cemento, de los automóviles, y no el mundo del vapor, de los ferrocarriles y de esa relación decimonónica. Con respecto a esto, hay una gran cantidad de pensadores de la época. Hay uno que es rescatado, que es Bunge, Alejandro Bunge, que aparece como uno de los demandantes de un reposicionamiento argentino en relación a esta asociación con la colocación de excedentes primarios y la necesidad de una reconformación productiva en torno a la industrialización, a la generación de una flota mercante, de astilleros para producir una flota mercante de bandera nacional, la necesidad de una infraestructura asociada a la caída
necesaria de los costes en un país tan extenso como el nuestro para poder dinamizar los circuitos productivos y consumidores. En fin, ese pensamiento asociado al nacionalismo empezaba a discutir por esta época no solamente el tema del cuidado de las divisas en la relación comercial con los distintos países, sino fundamentalmente el destino de la economía argentina en relación con la provisión de los insumos, combustibles, manufacturas industriales necesarias para continuar produciendo. Y acá la relación con los Estados Unidos se hacía claramente estratégica, porque Argentina necesitaba modernizar sus Fuerzas Armadas, pero también modernizar sus líneas estratégicas de control territorial, eh, digamos, todo aquello que el ejército veía como una necesaria protección ante las hipótesis de conflicto, remitían a la necesidad de un vínculo con los Estados Unidos. También el avance de los Estados Unidos en el sentido de un panamericanismo ampliado, cuando se acerca a la Segunda Guerra, es decir, ya una posición hegemónica que impulsaba a las naciones a tener un mismo direccionamiento asociado al liderazgo estadounidense, genera claramente con los díscolos el boicot en la provisión de material bélico y de material estratégico producido por los Estados Unidos. Ahí claramente, dentro del ejército, va a haber mucha discusión y dentro de los sectores que pensaban a la economía en términos estratégicos, con la provisión, como dije recién, de insumos, de combustible y de equipos que no se podían producir en Argentina. Y que en todo caso tampoco nos podía proveer Gran Bretaña. Ahí había una especialización industrial en el caso del agro, en el caso del petróleo y en el caso automotriz, que eran irreemplazables. Ustedes piensen que la industria automotriz, por otro lado, era la que también determinaba las líneas de producción de la naciente aeronáutica, de la producción naviera, etc. Bien, esto fundamentalmente tiene mucho que ver con lo que acabo de decir con el tema de lo que vamos a tratar hoy, que es la industrialización. ¿En qué medida la Argentina tenía que seguir líneas de industrialización y en qué sentido esas líneas de industrialización podían ser exitosas? Bien, el nivel que ustedes ven abajo, que lo titulé EASY, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, comienza siendo en los años 30 la necesaria dotación al mercado interno como reemplazo de las importaciones que dejaron de entrar. Entonces, la Argentina va a tener una creciente obsolescencia en sus equipos, que siempre eran anticuados, por la imposibilidad de producir sus propios equipos, por no tener industria pesada y por lo que acabo de decir antes con su relación con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Esto no se va a detener, pero digamos, va a traer un problema creciente en el curso de los años 30. Bueno, la Argentina durante todo el periodo va a tener un gran crecimiento de la industria va a cubrir la gran crisis del campo, la caída del sector cerealero, como vengo diciendo, el aumento, eh, el aumento, digamos, de los costos de las bodegas para transporte transatlántico de cereales, hizo caer obviamente la exportación de cereales, en muchos años a un mínimo, y digamos, de alguna manera hizo caer el dinamismo de la inversión en el sector. Por lo tanto, la Argentina va a tener el tema del agro, habiendo sido líder, un par de décadas de una crisis tecnológica y de inversión en el sector cerealero, eh, por, fuerte, fuertemente por la imposibilidad de seguir importando equipos, cosechadoras, trilladoras, etc. Y el reemplazo de este sector en el PBI va a estar dado por el gran crecimiento industrial, manufacturero, liviano. Sin embargo, los sectores que mayor dinamismo tienen en el sector son el sector textil, algodonero, lanero, el petrolero
y el metal mecánico. Aunque también hay otros sectores que crecen fuertemente y tal vez no crecen tanto aquellos sectores que eran indispensables. En esta clase, digamos, que intenta ser macro de lo económico, la verdad es que resultaría muy incómodo que para cada tema yo les coloque o les presente una tabla. Nos haría perder un poco la línea de avance argumentativo. Pero les voy a enviar después un compilado de tablas de Rapoport, Corol, Bellini, etcétera, donde se muestran, digamos, estas líneas de crecimiento o decrecimiento de lo que les vengo diciendo, ¿no? Bien, esta industrialización, digamos, en el caso de la Argentina, la tenemos que asociar a la crisis del campo en el sentido de, como dije antes, de la gran migración interna, digamos que reorienta su, sus posibilidades económicas en torno a las ciudades y a las industrias. Buena parte de la crisis del campo está dada, como venía dándose desde 1912, por los sectores más débiles, aunque hubo y siguiese habiendo rectificaciones de los gobiernos y nuevas leyes para mejorar la condición de los arrendatarios en términos de la duración de los contratos y de los valores, de cualquier manera los arrendatarios de muchos sectores van a ser el engranaje más débil, el eslabón más débil de esta cadena productiva, y en muchos casos terminan abandonando ese circuito productivo y terminan siendo pobladores hacia los sectores, hacia la producción de los sectores urbanos, tanto de bienes como de servicios. Como dije antes, estas migraciones internas dan un gran crecimiento de la urbanización, que es otro de los elementos. Urbanización, migraciones e industrialización van unidas. Y bueno, como dije, también hay un crecimiento de la urbanización marginal, ¿no? Que serían estas villas miserias. Hay un elemento que lo quiero separar acá para determinar esto del cambio del intervencionismo estatal, que está asociado al tema de cuidar divisas y también a comprar a quien nos compra, que era uno de los títulos de la época, ¿no? Grandes debates parlamentarios. Una de las cosas que sucedió ante la fuga de capitales fue claramente la necesidad de que el Estado determinara aquellas importaciones que podían ser superfluas para las principales líneas de las relaciones económicas, digamos, a cuidar, de las que determinaban los grandes montos y vuelcos del saldo comercial, exportación e importación. Por lo tanto, lo primero que va a haber son una separación, va a haber cambios paralelos durante un tiempo, hasta que finalmente estas políticas de distinción entre un nivel de importaciones y otro nivel de importaciones para cuidar las divisas, termine con la creación del Banco Central como creación mixta de muchos bancos privados y algunos nacionales con la presidencia de Raúl Prebisch. La creación del Banco Central tenía como propósito fundamental cuidar el valor de la moneda, fiscalizar las relaciones comerciales en torno al circulante y en torno a los stocks que sustentaban estos circulantes, y además fiscalizaban el accionar del resto del circuito bancario financiero en términos de los créditos, de la circulación de valores y demás. Bien, la creación del Banco Central es un hito fundamental del periodo, que lo tienen a Federico Pinedo y a Raúl Prebisch como grandes cabezas, pero también aparece junto a estas políticas otras como la creación de juntas reguladoras.
uno podría decir, el Estado ahora intervenía para limitar el quebranto que podían sufrir los productores o comercializadores en el marco de la volatilidad de precios de algunos productos. Entonces hubo en la Argentina una creación de juntas reguladoras de grano, juntas reguladoras de la yerba, del azúcar, del algodón, de la vid. Es decir, esas juntas reguladoras intervenían para poner un precio sostén de la actividad. En algunos casos generaban o decidían la quema o la destrucción o el vuelco de gran parte de la producción cuando había sobreproducción en relación a los mercados de consumo o a la imposibilidad de colocar ese saldo en un mercado externo al mercado interno, cosa que fue en general poco probable y no hubo prácticamente ese tipo de movimientos, pero digamos que en la medida que el mercado interno fue creciendo y fue ampliando la industrialización de lo que podemos llamar agroindustrias, estaba claro que había que morigerar los impulsos productivos o los impulsos de abandono de una producción en relación a los mercados, porque esto determinaba o gran caída de los precios y quebranto y gran pauperización de los pequeños productores, o escasez digamos, y gran carestía, etc. Esto es una novedad para el periodo, pero no es ninguna novedad en el mundo, digamos. Esto no fue una creación de la Argentina, ni fue una creación después del peronismo. El IAPI no es ningún invento del peronismo. Ahora vamos a avanzar con esto. Es decir, esto eran medidas pragmáticas, racionales, dentro de un esquema de necesaria ampliación de la protección que el Estado le estaba dando a la moneda, a las producciones, para sostener los precios y evitar los quebrantos. Pero lo que se veía en el mundo era un 40% de desocupados en los Estados Unidos en los primeros años 30. Y esto, grandes destrucción de valor y obviamente pobreza de niveles nunca vistos, eran tratados de evitar desde el Estado. Bien, entonces esta institucionalización del Estado interventor durante los 30 es fundamento, soporte ideológico de ese pragmatismo que después crecientemente va a ser tomado como un nacionalismo económico, que en todo caso caminan por vías paralelas, digamos, ¿no? Caminan por vías paralelas. El proceso que nosotros tenemos que observar es qué ocurría en los mercados mundiales y hacia dónde giraban o se modificaban las demandas y las ofertas, y en qué sentido la Argentina iba produciendo ofertas de qué productos para colocarlas en qué mercado. Muy bien. Finalmente, para terminar con este marco general de lo económico en los 30, lo que tenemos que decir es que en términos de la crisis del campo, salimos de las juntas reguladoras, es que claramente, yo les estaba hablando recién de los arrendatarios, de las zonas marginales, en el tema de las carnes vamos a tener todo un capítulo en relación a los invernadores como los grandes dinamizadores del periodo y como los que tienen el principal producto de exportación de la Argentina. La carne es el principal producto de exportación de estos años 30 y los invernadores están asociados obviamente a los sectores de la sociedad rural y a los sectores de poder anglófilos. Bien, última etapa. Después de un año recesivo, del año 38 al 39, la última etapa económica de este periodo, de la década infame, es el que le corresponde a la guerra. Bueno, la guerra estalla en 1939 y nosotros la vamos a continuar hasta el 43. Ese periodo le corresponde al segundo ministerio que tiene Pinedo y es conocido como el plan Pinedo, digamos, ¿no? Hay una línea de análisis del peronismo que le quita, digamos,
fuerza al discurso peronista, poniéndoselo a Pinedo, diciendo que en buena medida el peronismo obtiene de ese plan Pinedo buena parte de sus características económicas, ¿no? De nuevo, maticemos. La guerra lo que produce es un escenario que vuelve a traer un periodo de gran escasez de insumos industriales, combustibles, vuelve a aumentar en forma creciente el valor de las bodegas para la exportación. Es decir, nuevamente se genera entonces un proceso que amplía la necesidad de que el Estado proteja y, en este caso sí, hay una planificación del gobierno de Ortiz eh, que, digamos, que después con su enfermedad y muerte hace que Pinedo renuncie cuando asume Castillo, que es un conservador con características muy distintas al presidente. Entonces, lo que podríamos decir de este famoso plan Pinedo es que sí era una planificación de reactivación económica. Entonces ahí, además de las juntas que intervienen en los mercados, como acabo de decir, aparece una acción estatal para promover el crédito a las viviendas, aparecen planes de créditos blandos a las empresas de manufactura, es decir, ahí ya se da una línea desde el Estado de protección y acción para promover producción en el sentido de la vivienda, de la construcción, en el sentido de la industria, y se vuelven a sostener lo que antes habían sido las políticas de activas con respecto a los precios sostenes y el valor de la moneda. Bien, algunos elementos que obviamente todos quedan abiertos, ustedes ven en este esquema, este mamarracho, ¿no? El esquema, van a ver que esas flechas quedan todas abiertas mirando hacia la economía que viene, que es del peronismo. Uno de los elementos centrales para terminar con este marco, digamos, panorámico, es el de la relación tortuosa con los Estados Unidos. Es decir, en términos económicos y a partir de la guerra, en términos políticos, pero fuertemente creciente, la relación argentina y de los Estados Unidos va a entrar en un ciclo de gran confrontación. Esto en ninguna medida iba a favorecer a la Argentina en términos económicos. Es más, muchos de los analistas económicos de la historia económica argentina plantean como un gran error de Perón y del periodo de los primeros años peronistas esta ruptura con los Estados Unidos que trajo como consecuencia la exclusión de la Argentina en muchos de los procesos que después en la economía mundial llamamos la era dorada. El gran crecimiento de todas las economías va a tener a la Argentina fuera de esa posibilidad de crecimiento exportador por no estar asociada, no estar aliada, digamos, a la economía de los Estados Unidos. Bien, cerremos por acá y en la próxima hacemos la coyuntura política.